Lo dijo en la primera hora. 7:45. Buenos días al doctor Esteban Torres Cobo, asambleísta tungurahüense de mi tierra, del Partido Social Cristiano y jefe de la bancada legislativa de esa organización política. Y entiendo que desde ayer, presidente de la Comisión Legislativa de Enmiendas Constitucionales. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Muy bien, gracias, Fabricio, a las órdenes. Gracias. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo periodístico. A ver, ¿cuáles son los argumentos en derecho bajo los cuales usted sustenta la denuncia por incumplimiento de funciones contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori? La denuncia que yo he presentado con el respaldo de varios legisladores se fundamenta en dos hechos conocidos y básicos. El primero es no haber dado paso a las apelaciones y respetando el proceso legislativo en dos sesiones. De hecho, si usted recuerda, con mi apelación fallida a la presidencia, se inicia un poco esta crisis de legislativo que ya nos tiene así aproximadamente unas 6 semanas. Y otro incumplimiento también muy claro respecto de no poner en el tiempo que establece la ley el tratamiento de los puntos que debían estar en el orden del día del Pleno. Que usted me dirá, sí, pero son incumplimientos jurídicos básicos. Evidentemente estamos hablando de un incumplimiento de funciones y eso es lo que se tiene que demostrar, y en ese sentido es suficiente lo que se ha presentado con las pruebas debidas para que haya una sanción a la presidenta que nosotros hemos puesto en nuestra denuncia, que debe ir por la destitución. Sin perjuicio, evidentemente, de que conformada la comisión se presenten nuevas denuncias de forma individual o de forma colectiva que tengan que ser procesadas una vez, como le digo, que esté ya la comisión conformada. Asambleísta Torres, buenos días. Belkis Sánchez les saluda. La intención de evaluar termina siendo una cortina de humo porque al final del día la destitución es el objetivo. A ver, sin duda el artículo 18 de la ley habla sobre la cesación de funciones, pero al no ser esta cesación de funciones en una sola resolución o en una sesión, se sobreentiende que una comisión lo que tiene es que evaluar denuncias presentadas y tomar una decisión y hasta proponerle al Pleno diferentes sanciones. Yo he pedido en mi denuncia que sea la destitución, pero podría ser que esta comisión decida sugerirle al Pleno otro tipo de sanción. Pero distinto hubiera sido, por ejemplo, el caso que sucedió con el expresidente José Serrano, en donde en una sola resolución del Pleno y en un solo día se tomó la decisión. Aquí eso, lamentablemente le digo, porque yo creo que debería estar una figura en la ley orgánica que se llame la moción de confianza, algo que existe en varios parlamentos, en donde por el solo hecho de ya perder la confianza de la mayoría de legisladores, una autoridad de la Asamblea o del Parlamento pueda ser removida. Lamentablemente no tenemos eso en la ley y nos toca seguirlo establecido en el artículo 18, que es una comisión para tomar esta decisión, que evidentemente es como no la puede tomar en un solo acto, tiene que evaluar qué se ha presentado, escuchar a las dos partes y recomendar algo al Pleno. Claro, el tema es que cuando ocurren estas cosas y no es la primera vez, uno se da cuenta de que hay vacíos en la ley. Resulta que ahora se han dado cuenta de que no hay alternos en el CAL. ¿Qué pasa? O sea, no se sabe cómo van a procesar esas denuncias contra los 7 miembros del CAL cuando es el propio CAL el que tiene que calificarlas. O sea, ahí hay una complicación y no hay alternos en el CAL. Hay una discusión política y jurídica sobre si hay o no un vacío o si ese vacío debe subsanarlo el Pleno. Por otra parte, no hay claridad sobre la conformación de la Comisión Pluripartidista, porque el procedimiento establecido en el 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla del Comité de Ética, pero no dice la Comisión Pluripartidista. O sea, ahí también le apuesto a que alguien se agarrará de eso y mencionará que hay un vacío. Y ahora lo que usted señala también sobre esta iniciativa que me parece muy interesante y que existe en otros países, que es el retiro de la confianza. El tema es, asambleísta Torres, ¿por qué el fin es destituir a Guadalupe Llori? ¿Por qué se busca sacar a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional? Esteban Torres Cobo, por favor. Porque las razones son más que evidentes. Si hace algunas semanas la discusión iba en que se habían dado incumplimientos básicos en el manejo del CAL, en el orden del día del CAL, en lo que sucedió con la ley tributaria, hoy ya es evidente que el legislativo no va para más con la presencia de la presidenta Llori en el cargo. Es decir,
vean todo lo que ha sucedido, la parálisis del legislativo. Lo último, permitir la injerencia del Poder Judicial sin precedentes en el Poder Legislativo, utilizando además a un funcionario de la Asamblea, a un abogado de la Asamblea como abogado particular, y quién sabe consiguiendo cómo esas medidas cautelares, porque fueron el hazme reír de todos los abogados del día anterior, y nadie en su peregrino sueño se imaginó que iba a haber un éxito con estas medidas cautelares, que además tienen una reparación integral. Cuando una medida cautelar jamás tiene una reparación integral, es como que me digan que un partido de fútbol tiene 3 tiempos de 45 minutos. No, simplemente no existe. Así que en ese sentido yo creo que es más que evidente que el liderazgo, bueno, si existiera el liderazgo, no existe el liderazgo en la Asamblea Nacional, que la forma de proceder en la Asamblea Nacional tiene que cambiar. Y por eso yo no veo este momento otra salida más que la de la cesación en el cargo de la presidenta Yori, ante, por supuesto, su evidente deseo de no renunciar. De cualquier otra cosa podríamos hablar, pero ese punto al menos yo ya lo veo inamovible, y vamos a ver qué decisión toma el Pleno cuando llegue este tema ya a conocimiento de los 137 legisladores. Asambleísta Torres, ¿y la salida de Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional, a su juicio, resuelve la crisis interna? Digamos, si ella deja la presidencia, quien debería asumir sería el primer vicepresidente Virgilio Saquicela. ¿Esto resuelve el conflicto interno? Yo creo que sería parte del problema, porque parte de la solución al problema más importante en estos momentos. Yo me equivocaría si le dijera la solución y la Asamblea va a caminar muy bien si se cambia absolutamente todo. No lo sé. Lo que sí le puedo decir es que la Asamblea necesita a alguien que genere liderazgo, alguien que comunique realmente lo que se tiene que comunicar, alguien que no sea ni un incendiario, ni tampoco un empleado de Carondelet, porque parte de esta crisis inicia precisamente por una serie de decisiones que les hacen pensar a todos los legisladores que la Asamblea definitivamente se convirtió en el patio trasero de Carondelet, y eso es lo que genera la desconfianza. Así que se han cumplido todos los requisitos. Está esta denuncia, que ya no vuelvan a decir, porque además estas medidas cautelares espurias, la argumentación con la cual se las pide es porque se quería conformar la comisión sin denuncia. Bueno, hoy ya no tiene ninguna salida, y vamos a ver cómo proceden en el CAL, porque la sesión accidentada del día de ayer en el CAL ya nos da una muestra de que ni siquiera van a querer calificar las denuncias en el CAL, cuando el propio procurador ha dicho que tienen que hacer calificaciones únicamente de forma, no de fondo. Pero vamos a ver, como le digo, qué pasa. Para todos esto es un desgaste en la Asamblea. Créame que yo preferiría estar hablando de temas más importantes con los que me comprometí en campaña, pero tampoco podemos eludir la responsabilidad cuando haya que hacerlo. Y yo espero de corazón que esta solución se dé lo antes posible, de forma orgánica. Ojalá hubiera una salida institucional de todas las bancadas, pero ya vemos que eso no se va a dar. Y, como le digo, que la Asamblea retome en su alicaída presencia algo de expectativa ciudadana de que pueda hacer las cosas bien. Ahora bien, no sé cuál es su opinión, le doy la mía, que yo lo comenté en la primera parte de este espacio. Me parece que lo de ayer en el CAL fue totalmente innecesario, porque resulta que la ley orgánica establece un plazo de 3 días para que la presidenta remita al CAL las denuncias que ingresaron por gestión documental, en este caso contra ella y contra los miembros del propio Consejo de Administración Legislativa. Ese plazo termina mañana. O sea, no había razón para acelerarlo ayer. Creo que lo de ayer fue innecesario, tanto así que el CAL se va a volver a reunir el lunes a las 5 de la tarde para, entiendo yo, ahora sí conocer las denuncias. Yo me imagino que si hasta mañana la presidenta no entrega al CAL las denuncias, allí sí estaría incurriendo en un incumplimiento de funciones. Pero digo, me pongo a pensar, asambleísta, hagan las cosas bien y con paciencia, ¿no? Para que no haya este tipo de bochornos como el de ayer. Más allá de que nosotros como bancada no tenemos un miembro en el CAL y somos más bien espectadores de lo que allí pase, el primer punto fue absolutamente correcto. Es decir, se presentó un cambio del orden del día, se aprobó el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Pereira y no se lo quería incluir, porque ahí salen las argucias de siempre de que es ilegal, que no se lo puede hacer. Entonces, evidentemente tenía todo el sustento la apelación a la presidencia del CAL, que, como le digo, tuvo hasta los votos. ¿Qué es lo que debió haber pasado en el Pleno? Cuando en el Pleno se le apelaron varias veces a la presidencia, debió haberse bajado inmediatamente a la curul, pero no suspender abruptamente las sesiones. Pero así en el que, caso de ayer, sin duda, ha quedado para el lunes,
y habrá que ver qué pasa con las denuncias. Ojalá no nos digan, como dijeron ayer, que no ha llegado ni el expediente. Y además hay que investigar una cosa. Mi denuncia se presenta a las 6 de la tarde. Y quienes estuvieron en la Asamblea Nacional y todos los medios de comunicación en secretaría estaban esperando esa denuncia desde por lo menos media hora antes. Y cuando ya se presenta mi denuncia formalmente y la denuncia del asambleísta Jarrín, ¡oh sorpresa! Asoma una denuncia del asambleísta Gruber Zambrano a las 5:45. Pregúntenles ustedes a cualquiera de sus colegas periodistas cuándo le vieron al asambleísta Zambrano o algún asesor de él presentando el documento a las 5:45. Nada. ¿Y sabe quiénes firman esa denuncia? Investiguen. El jefe de la bancada del gobierno y el señor Lucero, jefe de la bancada de Pachacuti. Así que aquí hay algo muy raro y no nos vamos a dejar que sigan entorpeciendo el proceso legislativo, y sería bueno que todos le digan de frente a los ciudadanos y a los periodistas si están o no de acuerdo en la permanencia de la presidenta Yori. Si están de acuerdo, tienen todo el derecho de hacerlo, pero que no jueguen por el otro lado con otras ideas o con otros mensajes y haciendo en sus acciones lo opuesto. Así que vamos a ver qué pasa. Como le digo, bien ha dicho usted, ojalá llegue el expediente, ojalá ella califique, lo más probable es que diga que no califique, y así habrá que tomar una decisión en el Pleno si el CAL se va a seguir dilatando todo y va a seguir obstruyendo lo que está pasando en este caso. Asambleísta Torres, a propósito de lo que dijo respecto de la sesión del CAL de ayer, finalmente el cambio del día sí se incorporó, y donde se generó toda la discusión fue cuando la presidenta había dispuesto que se trate en el orden que seguía según la convocatoria que había para esa sesión del CAL, y cuando el asambleísta Pereira lo que había mencionado es que se trate como primer punto dentro de la agenda. Ahí es donde se origina todo este conflicto que deriva en la apelación de la presidencia, pero finalmente sí se dio paso al cambio. Así es, pero precisamente cuando el cambio, cuando vota un cambio del orden del día, nos establece que vaya como segundo punto, como sucedió en un cambio hace algunas sesiones de la Asamblea Nacional, tiene que incorporarse como segundo punto, porque lo que va a pasar es que le ponen como último punto y suspenden la sesión faltando ese punto. Pero entonces tampoco hay que dejarse aquí ver la cara. De la presidenta y además de la le digo Asamblea. otra cosa, lamentable el rol de los secretarios de la Asamblea Nacional, lamentable, no solo el que firma como abogado particular la medida cautelar, algo que no puede hacer y que incluso es sujeto de alguna investigación por presunto peculado, sino también del otro secretario de la Asamblea que, como le digo, en sus actuaciones no solo han ido abandonando el Pleno cuando se ha ido la presidenta, sino que aquí también se dedican a ser abogados de la presidenta cuando tienen que ser abogados del legislativo, y son en gran parte también ellos culpables de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. ¿Qué le estabas diciendo? No, yo insistía en el sentido de que finalmente no es potestad de la presidenta de la Asamblea Nacional disponer en qué orden se tratan los temas. Así lo hemos visto al menos en las sesiones del Pleno, y no solo en este periodo, sino en periodos anteriores. Más allá de que el proponente de un cambio del orden del día plantee un determinado orden, finalmente quien decide no es la presidenta y no lo avala así la ley. Pero creo que ahí la discusión, perdón que te interrumpa, Belkis y asambleísta, creo que la discusión ahí es que la moción del asambleísta Pereira no solamente era que se incluya en el orden del día, sino que se ubique primero en el orden del día. No sé si por ahí pasó la discusión, asambleísta Torres. Exactamente eso, y cuando el Pleno se pronuncia o el CAL se pronuncia a favor de eso, por una lógica muy clara, lo que le digo yo, si usted le ubica como último punto, es muy fácil suspender la sesión y decirle, señores, nos reuniremos la próxima semana. Así que ese tipo de atropellos no se van a permitir. No se van a permitir. Ojalá tuviéramos nosotros un representante también del PSC en el CAL que hubiera dicho exactamente lo mismo. Aquí somos espectadores. Pero lo que ha sucedido, como le digo, en el CAL, ojalá no se quiera repetir en las próximas sesiones. Porque le digo otra cosa. ¿Sabe usted cuál ha sido la argumentación de este procurador de la Asamblea Nacional? Que ni siquiera el CAL trate las denuncias, porque hay un evidente conflicto de interés. Entonces, no tiene ni siquiera que tratar las denuncias. Eso se atrevió a decir este señor. Así que, discúlpeme, yo creo que ya este bochornoso episodio que se está dando en todas las instancias de la Asamblea, lamentablemente arrastrando a funcionarios de carrera de la Asamblea Nacional, tiene que terminar. Si no tienen ya la confianza de la mayoría de legisladores, ya no de 70 únicamente, de 82, 85 asambleístas, no se aferren al cargo, tengan la decencia de renunciar, den un paso al costado como personas honorables
y permitan que la Asamblea siga trabajando, porque lo que están haciendo con todo esto es un juego al Ejecutivo. Lo que el Ejecutivo quiere es precisamente esto, una Asamblea que no se mueva, una Asamblea que no trabaje, una Asamblea que pase peleando por temas internos, porque así alimentan el discurso de que lo que sí sirve entonces es Carondelet. Lamentablemente Carondelet no hace las cosas bien, entonces tampoco es que tiene mucho que demostrar. Pero esto tiene, como le digo, que terminar, y cualquier otra persona en esta situación hubiera dado el paso honorablemente al costado. Oiga, no se hubiera aferrado y no los hubiéramos llevado al bochorno que está viviendo la Asamblea Nacional. Oiga, asambleísta Torres, pero también alguien puede pensar digamos, de otro modo y considerar que los socialcristianos quieren aprovechar este momento para destituir a la presidenta Yori porque el 14 de mayo su asambleísta Henry Knopfler no fue elegido presidente de la legislatura y hay que aprovechar esta oportunidad. ¿Alguien pensándolo mal puede decir eso, doctor Torres? No, en absoluto. Y tan claro está esto que nosotros no vamos a pelear si se llegara a dar la remoción ese puesto. En absoluto no vamos a pelear eso. Y hemos ya rechazado pelear por cualquier otro puesto. Porque a él le digo una cosa. Entonces, ¿por qué durante algunos meses hubo una paz relativa con esta dirección de la Asamblea sin que haya pasado absolutamente nada? ¿Sabe cuándo se pierde la confianza en el Legislativo y en la presidenta Yori? Cuando empiezan a haber una serie de acciones que le dejan a los asambleístas la sensación de que ya no había independencia, de que ya no había liderazgo, de que el Ejecutivo podía decirle vela verde a la Asamblea y nadie se atrevía a responderle. No había un comunicado oficial. Y ante esa falta de liderazgo es lógico que los legisladores digan, señores, no podemos seguir así. Tiene que haber una autodepuración antes de la renovación natural del próximo año. No podemos seguir un año más así. Y esto, como le digo, es una voluntad, creo yo, ya de la mayoría de la Asamblea, este momento obstaculizada por esta ley muy mal hecha. Yo hago el mea culpa porque yo estuve en la Asamblea que hizo la modificación a la ley, pero usted sabrá que como esto nunca se había dado, no se podían prever tampoco todos los escenarios, pero yo creo que, como le digo, de esto se sale respetando la ley, permitiendo que vayan todos los procesos que establece la ley, sin obstaculizarlos, sin argucias, sin injerencias de otras funciones del Estado y permitiendo, como le digo, que haya un cambio para mejor. Cuidado, hay un cambio para peor, eso no lo vamos a permitir. Un cambio para mejor tiene que ver la Asamblea. ¿Cómo se entiende? A ver, usted solamente le denunció a la presidenta Yori, pero los señores de UNES y el asambleísta ex socialcristiano Gruber Zambrano, por separado, denunciaron a los 7 miembros del CAL. ¿Qué va a pasar ahí? Porque ahí también puede haber un vacío que generará una discusión jurídica y política, asambleísta Torres. Sin duda alguna, o sea, está claro que si usted denuncia a todos y todos tienen que abstenerse de participar en esa sesión tal como es lo lógico y además lo ha desarrollado en su criterio el Procurador General del Estado, generaría un vacío. Sin embargo, yo creo que lo lógico sería que el CAL dé paso primero a la denuncia individual y en ese sentido ponga en el orden del día la creación de la comisión en el Pleno y a esa comisión creada, ante la excusa de las otras denuncias, pues, se le puedan derivar las otras denuncias y así poder juntarlas. Porque yo estoy seguro que cuando se abra un periodo de presentación de denuncias, ya con la comisión constituida, no serán estas únicas 3 denuncias. Habrá muchísimas más, porque cada asambleísta, créame, está muy molesto con lo que ha sucedido. Yo he hablado incluso con asambleístas independientes del solo hecho de que no les den la palabra, y pregúntenle al asambleísta Bruno Segovia, nunca le dan la palabra en los debates, nunca, tiene que gritar y todo, y nunca le dan la palabra. Son incumplimientos que evidentemente generan ya una denuncia que deberá, para eso se crea este órgano al amparo del artículo 18, por eso es que el Comité de Ética no va en este caso, y por eso es que también la regla de que se necesitan 92 votos para censurar a un asambleísta en su calidad de asambleísta tampoco se aplica, sino que estamos en la comisión ad hoc, que con 70 votos toma la decisión que deba tomar ya el Pleno respecto de lo que informe o recomiende esta comisión. Correcto. Veamos qué pasa el día lunes, 5 de la tarde. El CAL se vuelve a reunir. A ver si finalmente se resuelve esto. Gracias, doctor Torres. Muy amable. Gracias también. Que pase muy bien, Fabricio y Belkis. Muy gentil. Gracias a Esteban Torres Cobo, asambleísta socialcristiano por la provincia de Tungurahua, denunciante además de la presidenta Guadalupe Yori, quien ha justamente presentado esta denuncia que deberá ser conocida por el Consejo de Administración Legislativa CAL. 8 de la mañana.
Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.